Bueno, continuamos conversando con Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Tú vas a regresar a la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional? Hasta ahora estamos en la Asamblea, En la plenaria. Hasta ahora no se ha hablado del regreso a las comisiones. El proceso irá indicando, porque tengo entendido que esas comisiones no existen, ni se reúnen. Porque no se reúnen, es que incluso la plenaria, la información que teníamos nosotros, que no llegaban ni a 20 de los diputados que asistían a esos eventos. En este martes, como magia de la política, la presencia nuestra hizo que muchos de ellos regresaran a sus curules y dejaran pues la irresponsabilidad con que se conducen en un foro donde ellos son mayoría y son los responsables de garantizar el quórum. Ese punto, fíjate, se habla también del caso de muchos diputados que están en el exterior. Uno porque tienen medidas judiciales, etcétera, otro por otras razones, X. ¿Se va a facilitar el retorno de los diputados que están en el exterior y que tienen deseos de volver? Bueno, eso es parte de la... Se ha hablado de algunos casos. Es parte del diálogo político, ¿ok? Ahí hay unos acuerdos ya. Hasta ahora no habla de esos casos de los diputados, habla de los detenidos, ¿no? En los cuales la Comisión de la Verdad pues va a ir, digamos, evaluando la posibilidad de que empiecen a ser liberados algunas de las personas que están apareciendo en la mesa pues como para ser impuesto de medidas pues de beneficio procesal, ¿no? Pero en ese caso, te adelanto, eso no quiere decir que no se debata, ¿ok? Y que precisamente el diálogo político, la posibilidad de acuerdos, la posibilidad de adelantar, digamos, medidas políticas para garantizar la convivencia política, todo es posible. Saúl Ortega, fíjate, te leí un comentario antes de irnos a la pausa de Eglis Parazuela. Dice, Saúl, venga a Bolívar a la Paragua y el 88 para que vea la connivencia de la Guardia y la guerrilla y parten la cochina. La presencia de grupos irregulares. Ustedes plantearon ayer que se investigara mediante una comisión mixta los vínculos con los rastrojos y el Partido Voluntad Popular, etcétera, ¿no? Y el presidente de la Asamblea. ¿Por qué no crear una gran comisión que investigue la presencia de grupos irregulares en Venezuela y se mete todo en un mismo paquete para ver si nos libramos de factores externos aquí en este país? Yo no tengo ninguna objeción a ese planteamiento. Todo lo que sea, cualquier grupo delictivo de la naturaleza que sea, en nuestro territorio debe ser combatido y eso tiene que ser una voluntad de todos los venezolanos. Así sean guerrilleros colombianos. Sea lo que sea, Vladimir. O sean paramilitares, lo que sea. Lo que se aparezca. La soberanía de nuestro territorio hay que garantizarlo y es una responsabilidad no solamente de nuestra Fuerza Armada, es una responsabilidad, digamos, compartida, que nuestra Constitución incluso lo expresa claramente, que es un elemento de corresponsabilidad. Así que ese pudiese ser un punto de acuerdo, ¿viste? En el cual, mira, haya la voluntad política de investigar y facilitar junto a la Fuerza Armada para poder, digamos, adelantar las investigaciones de cualquier elemento que pueda aparecer. Yo no dudo que aparezca en algunos puntos de la frontera porque es una extensa frontera que tenemos nosotros, en la cual, bueno, es muy difícil el control de eso, precisamente por el desgobierno que hay del lado colombiano, porque lo he visitado. Así como nosotros hacemos un gran esfuerzo logístico y de recursos por mantener el control de nuestra frontera, del lado allá, pues prácticamente, una vez Chávez lo dijo, que limitamos con la FARC. Bueno, y no solamente con la FARC, con todo grupo de violencia que hacen de la suya en la frontera colombiana y en el caso de los paramilitares, con la venia del gobierno colombiano. Se dice incluso que es la 5ª división del ejército colombiano. Tú sabes cómo nacieron los paramilitares, la Convivir, que era una organización paramilitar que nació del apadrinamiento de Uribe y luego desde el gobierno Uribe pues desarrolló esa fuerza que la utilizaban para combatir a la guerrilla. Entonces esa fuerza paramilitar nunca se desmontó. ¿Y qué hacer con grupos colectivos armados nacionales, por ejemplo, que han aparecido en distintas actividades y, por ejemplo... Yo no los conozco, bueno, pero de aparecer deben ser sometidos a la ley. Hemos visto, por ejemplo, al jefe de La Piedrita armado, pues, y ha estado en actividades públicas, ¿no? Bueno, yo no he visto ese tipo de eventos que estás planteando, pero en los medios hay muchas imágenes. De ser así, aquí el que tiene el monopolio de las armas son la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad del Estado.
definitivamente en eso tiene que haber una posición política bien clara. Sí, porque el tema de la coherencia es importante. Si estamos condenando grupos paramilitares en Colombia que actúen y se involucren en situación venezolana, aquí tampoco puede haber grupos paramilitares, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Y es que aquí no se necesitan la presencia de esos grupos. La defensa de la soberanía está de manos de las Fuerzas Armadas y del pueblo, que se expresa hoy en lo que es la Milicia Nacional Bolivariana. Aquí dice Borja Martínez, Santrich e Iván Márquez están fugados por narcotraficantes y delincuentes políticos, a quienes el gobierno da protección, dice. Bueno, eso es un problema de quien lo quiera calificar. Que yo sepa, son dirigentes de la antigua FARC y hoy están en una posición disidente frente a lo que es la violación de los acuerdos de paz por el gobierno colombiano y el asesinato político, cosa que es reiterativo. Se lo hicieron a la Unión Patriótica, Sí, se lo hicieron a la la M-19 y perfectamente en este momento este factor político que es Uribe y, digamos, aguas abajo lo que gobierna el gobierno colombiano, son responsables precisamente de esas masacres y asesinatos, que no solamente es la guerrilla, ojo, porque Jaramillo era del partido... de la Unión Patriótica. Y Galán, por cierto. Luis Carlos Galán. Sí, señor. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Galán una semana antes de que lo mataran, lo conocí aquí en Venezuela. Y era de un partido de derecha y sin embargo, del Partido Liberal, pero representaba un liderazgo que ellos querían eliminar. Es para que tú veas la intolerancia política de Uribe, de Duque y toda esa camarilla de la narcopolítica colombiana. Entonces, yo sobre eso creo que es un problema que deben resolverlo los colombianos. Aquí hay otro comentario, dice Imer José Verde. Vladimir, como periodista debe saber que lo de la guerrilla son comentarios y lo del paramilitarismo hay evidencias y muchas. Bueno, eso depende como usted lo quiera ver. Hay evidencias y comentarios en ambos casos. Habría que atacar ambas situaciones porque, como tú has dicho, Saúl, no debe haber grupos armados distintos a las instituciones a lo que la Constitución oficiales y la ley permiten. No puede haber un grupo armado en nombre. Incluso yo recuerdo, aquí está, por ejemplo, en el interior de Venezuela hay guerrillas venezolanas que incluso el propio presidente Chávez los exhortó a desarmarse, la FBL. ¿Cómo no? Y bueno, eso nunca ocurrió. Incluso el propio Chávez ordenó la detención del líder de la Piedrita, tú lo tienes que recordar, y eso tampoco ocurrió. Es decir, que no se trata de nada personal, es simplemente un asunto político, el de tener la coherencia necesaria para reclamar cuando otros hacen lo que no se debe hacer, ¿no? Es así. Habría que ver si ellos están en armas, Vladimir, cosa que no me consta. Bueno, hay muchas denuncias, por eso sería bueno que se investigara todo eso y que efectivamente para que en Venezuela se consolide un proceso de negociación política en medio de la paz, no puede haber gente armada, porque no se puede hacer política con gente que, o sea, yo no puedo competir políticamente con alguien que está armado, pues. No tiene sentido, ¿cómo se puede hacer eso, no? No, y sobre todo los que vimos en las guarimbas, sobre todo en el 2017, dirigida por Leopoldo López, ahí vimos violencia armada en todas las ciudades del país, incluso donde te mantenían secuestrado a ti en tu urbanización, y te impedían incluso transitar, así tuvieses un enfermo. Usted no sale de aquí porque... A mí no me gustan esos grupos, pero tampoco me gusta que, por ejemplo, los maestros hagan una protesta en el Ministerio de Educación y salgan grupos armados a disparar al aire, a agredir a los maestros, a espantarlos para que no ejerzan el derecho a la protesta, en vez de salir a Aristóbulo a atenderlos, por ejemplo. No, mi solidaridad con los maestros. O sea que yo soy docente. Por eso, bueno, con más razón yo todavía. Yo condeno, ¿no? Y deploro cualquier acción contra... cualquier acción reivindicativa que por cierto me gustaría que levanten para hablar de ese los tema, colegas del magisterio. Sería interesante que Aristóbulo viniera al programa, ¿vale? Vamos a ver si logramos que venga para que hablemos del caso de los maestros, ¿no? Una profesión, bueno, muy golpeada, tú eres educador, ¿no? Así es. Pero siempre ha sido golpeada. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Entonces se supone que la cosa iba a ser diferente. Bueno, hay que hacer esfuerzos por recuperar las condiciones de vida de los colegas trabajadores de la educación. Por cierto que ese tema de las sanciones siempre se argumenta para justificar muchos de los problemas que hay en Venezuela. ¿Qué porcentaje de problemas tenemos asociados a las sanciones y qué porcentaje de problemas tenemos asociados a una mala gestión de gobierno? Vamos a hacer comentarios al respecto al regreso, Saúl. Seguro. Y después te voy a hablar de la cava. ¿Qué piensas tú de todas estas cosas que comienzan por Dracu, todas esas iniciativas? Porque tú eres de Carabobo. Ya venimos. Saúl Ortega, la 1.